Hola a todos. ¿Por qué el CEO Jung no pudo tomar la decisión correcta para la mujer que más amaba, Lee Tiao-ka? Esta pregunta pesa como un nudo en el pecho, cargada de dudas, silencios y elecciones que llegaron demasiado tarde. Frente al poder, la responsabilidad y el orgullo, su corazón vaciló, y ella fue quien pagó el precio. Lee Tiao-ka esperó, creyó y sufrió en silencio, mientras Jung luchaba entre lo que debía hacer y lo que realmente sentía. A veces, no es la falta de amor lo que destruye una historia, sino la incapacidad de decidir a tiempo. Porque cuando una decisión se pospone, el amor puede convertirse en arrepentimiento. En el mundo de los negocios, el nombre de Jung era sinónimo de éxito. Donde otros dudaban, él decidía. Donde otros fracasaban, él avanzaba con pasos firmes. Desde lo alto de los edificios de vidrio y acero, su mirada dominaba la ciudad como si todo estuviera bajo control. Sin embargo, había un lugar al que su poder nunca pudo llegar: el corazón de una mujer sencilla llamada Lee Tiao-ka. Nadie entendía por qué un hombre capaz de mover millones con una sola firma era incapaz de dar una respuesta clara a la persona que más lo necesitaba. Quizá porque el amor, a diferencia de los negocios, no acepta cálculos ni estrategias. O quizá porque por primera vez en su vida, Jung tenía miedo. Lee Tiao-ka no pertenecía a su mundo. No vestía trajes elegantes ni hablaba el lenguaje frío de los contratos. Ella venía de una vida marcada por pérdidas, silencios y responsabilidades tempranas. Había aprendido a resistir sin pedir nada a cambio. Y fue precisamente esa fortaleza callada lo que desarmó a Jung desde el primer momento. Él pensaba que protegerla significaba mantenerla lejos de las tormentas, lejos de su familia poderosa, de los rumores, de las miradas que juzgan sin conocer la verdad. Creía que el silencio era una forma de cuidado, que la espera era una promesa implícita. Todavía no es el momento, se repetía, como si el tiempo estuviera siempre de su lado. Pero el tiempo no espera a nadie. Mientras Jung dudaba, Lee Tiao-ka aprendía a sonreír con el corazón cansado. Cada ausencia de una palabra clara se convertía en una herida invisible. Ella no pedía riqueza ni estatus, solo quería saber si, cuando llegara la tormenta, él estaría a su lado o miraría desde lejos. En las noches, cuando la ciudad se apagaba y el despacho quedaba en silencio, Jung sentía un vacío extraño. Tenía todo lo que había soñado, pero no la paz. Sabía que una decisión podía cambiarlo todo, y justamente por eso no se atrevía a tomarla. Porque elegir a Lee Tiao-ka significaba renunciar a la aprobación, al control, a la imagen perfecta que había construido durante años. Y así, sin darse cuenta, el hombre que siempre decidía correctamente comenzó a cometer su error más grande: no decidir. Porque en el amor, la indecisión también es una respuesta, y casi siempre la más dolorosa. Dicen que las personas más fuertes son aquellas que saben esperar en silencio. Lee Tiao-ka era una de ellas. No levantaba la voz, no exigía promesas, no preguntaba ¿cuándo? Pero cada día que pasaba sin una respuesta clara, su corazón aprendía a soportar un peso nuevo, invisible, que nadie más podía ver. Mientras Jung seguía atrapado entre reuniones y decisiones millonarias, la vida de Lee Tiao-ka avanzaba con otro ritmo, un ritmo más lento, más real. Ella despertaba temprano, preparaba comidas sencillas, cuidaba de los niños y resolvía pequeños problemas cotidianos que nunca aparecerían en un informe financiero. Su mundo no tenía grandes cifras, pero estaba lleno de responsabilidades que no podían aplazarse. A veces, por la noche, cuando todo quedaba en calma, Lee Tiao-ka se sentaba junto a la ventana. Miraba la oscuridad y pensaba en Jung.
no con reproche, sino con una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Soy alguien por quien vale la pena elegir? No necesitaba palabras bonitas ni grandes gestos, solo deseaba sentir que no estaba sola frente al mundo. Ung creía que su silencio era protección. Pensaba que al no hablar, al no decidir, evitaba herirla. Pero lo que no comprendía era que la ausencia de una elección clara podía ser más cruel que un rechazo. Porque el rechazo duele una vez, pero la espera duele cada día. Lee Tiao-ka empezó a cambiar, no porque dejara de amar, sino porque aprendió a no esperar. Sus sonrisas seguían ahí, pero eran más suaves, más contenidas. Su mirada, antes llena de esperanza, se volvió serena, como la de alguien que ya ha aceptado que no todos los caminos llevan al mismo destino. En lo profundo de su corazón, ella entendió una verdad dolorosa. Cuando un hombre ama de verdad, no deja a la mujer que ama caminando sola en la incertidumbre. Y aunque Jung seguía presente en su vida, su indecisión lo iba alejando poco a poco. Así, sin dramas ni despedidas ruidosas, Lee Tiao-ka comenzó a dar un paso atrás. No para castigar, sino para protegerse, porque amar también significa saber cuándo retirarse, incluso cuando el corazón todavía se queda esperando una respuesta que quizás nunca llegará. Hay errores que no nacen de la maldad, sino del miedo, y el de Jung fue uno de ellos. No era que no amara a Lee Tiao-ka, al contrario, la amaba tanto que eligió el camino equivocado creyendo que así la protegía. En su mente, tomar distancia era una forma de cuidado. En la realidad, era una herida silenciosa que crecía día tras día. Jung se decía a sí mismo que debía pensar con la cabeza fría. Tenía un apellido que sostener, una empresa que no podía tambalearse, un padre cuya sombra aún pesaba sobre cada una de sus decisiones. Había pasado toda su vida aprendiendo a obedecer reglas, a elegir lo correcto según los demás, y cuando llegó el momento de elegir con el corazón, simplemente no supo cómo hacerlo. Para él, decidir significaba perder algo. Si elegía a Lee Tiao-ka, perdería la aprobación familiar. Si guardaba silencio, la perdería a ella. Pero Jung se engañó pensando que el tiempo le ofrecería una tercera opción, una salida sin sacrificios. No entendió que en la vida real, no elegir también es elegir. Mientras tanto, Lee Tiao-ka enfrentaba sola las pequeñas batallas del día a día. Una enfermedad inesperada, una noche sin dormir, una decisión difícil que tuvo que tomar sin apoyo. En esos momentos, ella no necesitaba que Jung resolviera todo, solo que estuviera allí. Pero él siempre llegaba tarde, con explicaciones razonables y promesas vagas. Cada vez que Jung decía «espera un poco más», construía un muro invisible entre ellos, un muro hecho de buenas intenciones y malas decisiones. Él pensaba que aún tenía tiempo. Ella empezaba a comprender que tal vez nunca lo tuvo. La verdad que Jung tardó demasiado en aceptar era simple y cruel. El amor no necesita perfección, necesita presencia. No exige soluciones, exige valentía. Y él, el hombre que nunca tembló frente a los números ni al poder, tembló ante la posibilidad de perder el control. Así fue como Jung no tomó la decisión equivocada por no saber amar, sino por amar desde el miedo. Y cuando el miedo guía las elecciones, incluso el amor más sincero puede convertirse en una razón para perderlo todo. A veces, la comprensión llega cuando ya no queda nadie a quien explicarle nada. Para Jung, ese momento llegó en un silencio demasiado grande. Lee Tiao-ka ya no estaba esperando, ya no preguntaba, ya no miraba hacia atrás. No hubo una despedida dramática ni palabras duras. Solo una ausencia tranquila que dolía más que cualquier discusión. La vida de Jung siguió adelante, al menos en apariencia. La empresa crecía, los contratos se firmaban, los aplausos continuaban. Pero al llegar la noche,
Cuando el ruido del mundo se apagaba, la soledad se sentaba frente a él como una verdad inevitable. Por primera vez, el éxito no sabía a victoria. En los pequeños detalles cotidianos, Lee Tio-ka aparecía sin ser invitada. En una mesa demasiado ordenada, en una taza de café que se enfriaba sola, en una luz encendida innecesariamente. Jung empezó a comprender que el amor no se pierde de golpe, se desgasta lentamente cuando no es elegido a tiempo. Entonces entendió algo que nadie le había enseñado. No todas las oportunidades regresan. Hay decisiones que solo se presentan una vez, y cuando pasan, dejan una huella imposible de borrar. Elegir tarde no es lo mismo que elegir mal, pero el resultado suele ser el mismo. Jung se preguntó muchas veces qué habría ocurrido si aquel día hubiera hablado con claridad, si hubiera tenido el valor de decir «estoy contigo sin condiciones». Tal vez habrían enfrentado críticas, dificultades, pérdidas, pero también habrían compartido las noches largas, los problemas pequeños, la vida real que se construye paso a paso. Ahora solo le quedaba aceptar la consecuencia de su silencio. Aprendió que amar no es prometer un futuro perfecto, sino atreverse a caminar juntos incluso cuando el camino no está claro. Lee Tio-ka no se fue porque dejara de amar, sino porque aprendió a no vivir esperando. Y así termina esta historia, no como una tragedia, sino como una advertencia suave y dolorosa. En el amor, la decisión correcta no siempre es la más segura, pero casi siempre es la más valiente. Y cuando falta valentía, el arrepentimiento llega puntual y silencioso.